días, mi nombre es Sofía Muchacho y el día de hoy les voy a hablar sobre la termodinámica, que es su historia, los científicos que estuvieron involucrados, las leyes, ejemplos y las fórmulas. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es el estudio de las relaciones entre calor, trabajo, temperatura y energía. Las leyes de la termodinámica describen cómo cambia la energía en un sistema y si el sistema puede realizar un trabajo útil en su entorno. La historia. Históricamente, la termodinámica se desarrolló a partir del deseo de aumentar la eficiencia de las primeras máquinas de vapor, particularmente a través del trabajo del físico francés Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824, quien también es reconocido como el padre de la termodinámica. A este personaje se le creía que la eficiencia del motor era la clave que podría ayudar a Francia a ganar las guerras napoleónicas. Ahorita les voy a hablar sobre los científicos que fueron involucrados en la termodinámica. Gilbert N. Lewis era un químico físico estadounidense mejor conocido por sus contribuciones a la termodinámica química. Ilya Brignoni, físico químico belga nacido en Rusia, que recibió el Premio Nobel de la Química en 1977 debido a sus contribuciones a la termodinámica del desequilibrio. Rudolf Clausius era un físico matemático alemán que formuló la segunda ley de la termodinámica y se atribuye haber hecho la termodinámica una ciencia. William John Macron Rankine era un ingeniero físico escocés y uno de los fundadores de la ciencia termodinámica. H.L. Calendar era un físico británico que hizo notables contribuciones hacia la termometría, calorimetría y conocimientos de las propiedades termodinámicas del vapor. Luego tenemos a el más importante, que vendría siendo Nicolas Léonard Sadi Carnot, mejor conocido como el padre de la termodinámica. Fue ingeniero mecánico francés en el ejército francés y científico y físico militar, y era un subteniente de la militar. Aproximadamente les voy a hablar sobre las leyes de la termodinámica, que vendrían siendo 4, siendo la ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. La ley 0 habla de cómo la termodinámica establece que si dos cuerpos están cada uno en equilibrio térmico con algún tercer cuerpo, entonces también estarán en equilibrio entre sí. Algunos ejemplos y aplicaciones para esto vendrían siendo, por ejemplo, un termómetro en contacto con un cuerpo humano es un ejemplo de la ley 0 de la termodinámica. También el sensor de temperatura del refrigerador también funciona como ejemplo. Una taza de café caliente que la dejas ahí y se va poniendo a temperatura ambiente. Tenemos la primera ley, también conocida como ley de conservación de energía. Esta establece que la energía no se puede crear ni destruir en un sistema aislado. Y algunos ejemplos y aplicaciones son, por ejemplo, los electrodomésticos como un ventilador, una moledora, un ventilador de techo, una lavadora, etc., sirven para esta ley ya que agarran energía eléctrica y es convertida en un movimiento de rotación. Luego, el proceso de fotosíntesis. Esta agarra energía solar y la convierte en energía química.
Y por último, tenemos un fuego artificial. Los fuegos artificiales inician con una energía térmica y luego es pasada a una energía sonórica. Continuamos con la segunda ley. Esta establece que la entropía de cualquier sistema aislado siempre aumenta. Y algunos ejemplos y aplicaciones para esto serían un refrigerador que usa electricidad para cambiar la dirección del flujo del calor. Luego, cuando un objeto se cae por sí solo, no volverá a subir automáticamente a menos de que una fuerza sea aplicada en él. Y por último, cuando un globo pierde el gas que tiene dentro y se desinfla por sí solo, así sea por un agujero, también funciona como ejemplo porque no va a volver a ser inflado a menos de que tú le apliques una fuerza. Continuamos con la tercera ley de la termodinámica, la cual establece que la entropía de un sistema se acerca al valor constante cuando la temperatura se acerca al cero absoluto. Y algunos ejemplos y aplicaciones para esto serían los motores de los cohetes, que esto hace una producción de gran escala de oxígeno. Luego, producción de amoníaco para fertilizantes. Esto hace una producción a gran escala de nitrógeno. Se usa en casi todo lo que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, todo lo que usa un motor usa la termodinámica. Por ende, la mayoría de las industrias tiene que utilizar esta energía. Para concluir, después de esta investigación me di cuenta cómo la termodinámica abunda en cada una de las esquinas de nuestra vida al nivel diario. Y por ende es demasiado importante que nosotros reconozcamos lo que estamos viendo día a día.